En el libro de Génesis, que es el libro de los inicios, hay gran cantidad de genealogías por la razón que Dios revela y Dios muestra que no hay un eslabón perdido como ocurre en la teoría de la evolución, que siempre falta el eslabón perdido. No, aquí los hombres que han vivido en la tierra, aun los que nosotros no conocimos, se conocieron unos con otros y realmente lo que ocurrió después del diluvio y sobrevivieron al diluvio, que es la familia de Noé, va a vivir suficiente como para conocer cuando Dios da la promesa o los tiempos de la promesa sobre Abraham. Y recordemos que aunque nosotros de repente como humanos podamos dudar, pues hay muchas cosas que han ocurrido en el pasado y las creemos porque alguien se tomó el tiempo de escribirlas. Llámese los imperios romanos, los griegos, o más cercano, el gran extensión del Reino Unido, que se extendió por todo el mundo, la conquista de España a México, pues no la miramos, pero hubo gente que la miró y la escribió. Y nosotros la conocemos por a través de lo que está escrito. Pues así en la Biblia está escrita y es revelada por Dios, quien es verdadero en todo su ser. Cuando Él revela, revela verdad, la revela con sabiduría, con propósito, y la deja escrita o la dejó escrita a través de la mano de Moisés, que es el libro de Génesis, para que nosotros recibiéramos fundamento e información donde apoyáramos nuestra fe y miráramos que los testimonios de Dios son reales. Hoy vamos a tratar aquí en Vida en la Verdad, leyendo en la versión Reina Valera, la última genealogía de los principios de Génesis. Y la vamos a mirar por razones de que es necesario, aunque en ocasiones es tedioso y no se disfruta como un cuento histórico, mas sin embargo hay información, porque recuerda, Dios multiplica y luego separa, multiplica y luego separa. Esto va a ser constante en la Biblia. Pues es muy sencillo entenderlo. La razón es que aún en nuestras familias va a haber gente que ame a Dios, siga a Dios, y va a haber otras personas que no lo hagan, aunque sean nuestros familiares. Ahora, dentro de los que aman a Dios, va a haber quien está consagrado a Dios y quien nada más guarde su fe y su esperanza en Dios, pero hay quienes se consagran a un propósito de Dios o al propósito de Dios, y Dios toma pues esas personas y muestra un camino. Recordemos que en el Antiguo Testamento, especialmente empezando desde Génesis, había un misterio no revelado. El misterio fue revelado en Cristo Jesús, pero ellos solamente tenían una profecía y tenían una promesa. La profecía era de que Dios había dicho que de la mujer iba a venir uno que le aplastaría la cabeza a la serpiente. Le había dicho a la serpiente, perdón. Así es que ellos tenían ese conocimiento y debo de decirte que aunque tú puedas pensar no existía escritura, bueno, es muy sencillo si nosotros vamos a la Biblia y miramos cómo vivieron ellos y los años que vivieron, y son años reales, eran gente que no estaba tan, digamos, contaminada como ahora estamos en la actualidad. Y aparte Dios determinó en diferentes épocas, pues de que el hombre ya nada más iba a vivir 120 años y después en la Biblia nos va a enseñar que va a vivir 70 o 80 años
algunos poquitos, un poquito más de 80, pero que es la vida del hombre actual. Así es que no es nada nuevo. Y Dios nos enseña que Adán, por ejemplo, si marcamos a Adán como el año 0, pues vamos a ir hasta, nos dice la Biblia que él murió en el año 930, porque fueron 930 los años de Adán. Y podemos mirar que entonces Matusalén, pues Matusalén nació en el año 687, porque vivió 969 años hasta el año del diluvio, que fue en 1656. Y pues Adán y Matusalén se conocieron, por lo menos. Aquí tengo mis números, por lo menos unos 43 años. Así es que suficiente para conocerse y saber lo que había ocurrido. Y aparte de eso, pues vivió Set, hijo de Adán, se conoció. Entonces, Noé nació aproximadamente en el año 1156. ¿Por qué? Porque si en el año 1656 fue el diluvio, 1656, pues Noé tenía 500 años. Entonces se lo restamos y nació en 1156. Así es que imagínate tú, convivió con Matusalén, pues desde su nacimiento, 500 años, suficientes para saber. Si te olvidas de Set y de otros nombres, acuérdate, Adán conoció a Matusalén. Matusalén conoció a todos los que vivieron en su tiempo, hasta Noé. Noé y Matusalén, 500 años se conocieron. Claro, Noé era un niño, entonces lo conoció cuando tenía uso de razón, por así decirlo, pero Matusalén ahí estaba. Así es que podemos olvidar muchos nombres, pero eso es una realidad. Igual va a ocurrir después del diluvio. Y nos va a marcar la Biblia y entonces vamos a mirar la genealogía. Algunos nombres vamos a ir rápido, los voy a leer porque nada más vamos a enseñar algunos aspectos importantes. El primero aspecto que vamos a tratar es de que Dios muestra su genealogía porque Él va trabajando en su promesa, en su profecía que Él mismo había dicho. Y Él va a marcar el camino y va a determinar quiénes van a tomar ese camino para que traigan la promesa al mundo y haya bendición para todas las familias de la tierra. Para eso nos da el conocimiento y luego nos dice, empezando con Sem, recuerda, Sem es del linaje, después de Noé, Sem, el linaje de donde viene Cristo. Y dice en Génesis capítulo 11, versículo 10, estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Pues eso significa que Arfaxad nació aproximadamente en el año 1659, Arfaxad. Pero dice también en el 11, y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas, lo cual significa que, observa, que Sem vivió, aquí tengo mis números, hasta el año 2154 de la creación de Adán, de la creación del mundo. Si Dios decidió tardarse 6 días en hacer todo. Entonces, amados hermanos, Noé, que había nacido en el año 687, perdón, en el año 1156, y que sabemos que vivió 900, lo dice bien claro la Biblia. Dice en el 9:29, dice, y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Él vivió más que Adán. Entonces, Noé, pues, después del diluvio, iba a morir en el año 2006 aproximadamente, después de la creación de todas las cosas.
en el año 2006. Observa todo el tiempo, 300 años. Esto quiere decir que en el tiempo de la Torre de Babel, del tiempo de toda aquella expansión de la tierra, ellos estaban vivos y ellos permanecieron en ese lugar. Porque ahí iban a estar. También permanecieron otras personas que, vamos a decir que Nimrod actuó como, bueno, todavía no ocurre aquí, pero como en los tiempos del faraón, que el faraón resistió a Dios. Pues Nimrod ahí iba a estar junto con otros. No, no todos se fueron. Sí, entiendo que dije que la gran mayoría, pero usé la palabra todo como nombrar que pues quedaron muy pocos, pero de los que quedaron la descendencia, especialmente quedó la de quien iba a salir la descendencia, ahí estaba. Pero había otras personas que todavía estaban como líderes y que eran los que gobernaban. Pero Sem ahí estaba. Y también parece ser que Noé. Porque si la Torre de Babel sucedió 100 años y fracción, pues Noé todavía estaba vivo, porque Noé vivió 350 años después del diluvio. Así lo marca la palabra del Señor, 350 años. Así es que imagínate, ahí están todos y empieza Dios y trabaja con la descendencia de Sem y nos dan todos los números. Y voy a ir rápido a través de estos textos y siempre vas a mirar, tuvieron hijos y nada más se nombra uno. Y luego dice, tuvieron hijos e hijas. ¿Qué significa? Que Dios tomó a ese uno, porque ese uno iba a ser la persona que Dios iba a mostrar el camino, iba a poner su gracia, iba a continuar las generaciones para que viniera Cristo, o de las cuales viene Cristo Jesús, de la carne de ellos, aunque Cristo pues, siempre ha sido Él, siempre ha sido Dios, nunca ha dejado de ser. Él ya era Dios en ese momento. Ese misterio lo vamos a hablar en otro momento, pero Cristo es eterno. Así es que después dice en el versículo 12, Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Pero observa, Arfaxad tuvo un hijo que se llamaba Sala. Tuvo más hijos, pero algunos permanecieron en la fe, otros quizás se fueron. Pero Sala no. Sala persistió, perseveró, siguió en lo que a Dios le agrada. Vamos a decir que se consagró y Dios lo consagró para que fuera de la generación y de la descendencia que vendría Cristo. Así es que seguimos adelante. El 14 dice, Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Recuerda, Eber, de este nombre viene el nombre de los hebreos. Dice, y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Lo mismo, nada más un hijo se dedica y es consagrado y Dios demuestra ahí su gracia y lo consagra también. Y de su familia, pues unos siguieron a Dios y otros no. Porque así ha sido en todas las familias de la tierra siempre. Nosotros quisiéramos que todos siguiéramos, pero la verdad es que no todos seguimos. Y dice el 17, y vivió Eber después de que engendró, el 16 dice, Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. ¿Recuerden? Ya conocíamos ese nombre. Y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Todo el mundo tenía hijos e hijas, pero nomás se nombra uno para que nosotros miremos de qué linaje viene Cristo y creamos de que lo que está escrito es cierto, que se conoce hasta Adán, hasta el momento que Dios creó todo y creó al hombre, se conocieron. Gloria a su nombre. Entonces dice el 18, Peleg vivió 30 años y engendró a Reú.
Y vivió Peleg después que engendró a Reú 209 años y engendró hijos e hijas. Reú vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reú después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y aquí en este Taré va a ser un punto importante, porque Taré es el padre de Abraham y lo vamos a mirar en un momento. Vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Y fíjate lo que dice, observamos lo que dice el versículo 26. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham. No a Abraham, todavía no se le cambiaba su nombre, aquí es Abraham. A Nacor y a Harán. Este Taré tuvo 3 hijos. Se nombran los 3: Abraham, a Nacor y a Harán. Y aquí como que se da más información, por la razón de que en este momento de todo el linaje que acabamos de leer, aquí hay como que otra familia empieza a ser preponderante, porque aquí es donde fija Dios, y de esa familia va a salir uno donde va a venir todo el linaje del pueblo de Dios, de donde va a venir Cristo. Y siempre Dios en cada familia tomaba a aquella persona que trabajaba en su propósito y se consagraba, y Dios lo consagraba, y el resto pues se van con sus familias, van a vivir, van a conservar su fe, aquellos que así lo decidan. La Biblia todavía no utiliza la palabra fe aquí, es la verdad, pero como quiera ejercían fe porque creían en Dios. Y otros decidían que no. Recuerden, son familia. Aquí hay decisiones que se toman, pero Dios sabe quién toma las decisiones correctas y Él va obrando. Este Taré, pues como todo hombre tenía sus defectos. ¿Por qué? Porque estaban en el tiempo de Nimrod, estaban viviendo en Ur de los Caldeos, que es Babilonia, que es Irak, que es entre el río Éufrates y el río Tigres, y pues ellos se sometían porque no podían luchar, no estaban de acuerdo, se cree, con Nimrod, pero ahí estaba aquel líder, aquel hombre fuerte, aquel hombre influyente, y Taré, pues, y su familia, pues no estaban de acuerdo con él. Pero Taré era de Ur de los Caldeos. Ahí estaba. Recuerda que ellos no se fueron, aun cuando Dios trajo aquella destrucción de la Torre de Babel. En el versículo 27, vamos a terminar hoy todo el capítulo 11, pero el versículo 27 entonces empieza a hablar directamente de la familia de Taré. Si tú le preguntas a un judío, ellos saben que Taré, le dicen como si fuera su tatarabuelo, o sea, ¿verdad? Porque le llaman padre Abraham, entonces lógicamente pues Taré es el abuelo. Entonces, Taré era de linaje y Taré tuvo 3 hijos: Abraham, Nacor y Harán. Entonces el 27 dice: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y Harán engendró a Lot. ¿Por qué nos dice así? Bueno, parece que lo repite 2 veces en el versículo 26 y en el versículo 27, pero es la manera como la Biblia está escrita y Dios nos muestra que va a cambiar de dirección, porque es la familia que Dios les va a decir: salgan de ahí. Ese es el punto.
salgan de ahí. Y como siempre, cuando Dios da una instrucción, va a haber quienes la hacen y quienes no. Vamos a mirar que Dios dio la instrucción y estaban en Ur de los Caldeos y algunos se quedaron a la mitad del camino y otros continuaron. Miremos entonces. Eran 3 hermanos y aquí por primera vez se menciona a otra persona y se menciona al final del 27 a Lot. Y este Lot era hijo de Harán, o sea, Harán, hermano de Abraham y hermano de Nacor. Por lo tanto, Lot era sobrino de Abraham. El 28 dice, y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Aquí se nos indica, ¿dónde murió Harán? En Ur de los Caldeos. El hermano de Abraham murió allí, dejó huérfano a Lot, entonces ahí lo enterraron en Ur de los Caldeos. Y dice el 29, y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Y el nombre de la mujer de Abraham, perdón, el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. O sea que, si leemos bien, pues la mujer de Nacor era su sobrina. O sea que Milca y Lot eran hermanos y eran hijos de el hermano de Abraham que se murió. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a mirar que ellos aún traían esas prácticas, ¿verdad? No se había dado la instrucción de que no se casaran sobrinos con tíos. Entonces ejercían eso porque no habían sido instruidos sobre eso. Y esas cosas venían desde Adán. Cuando Dios dijo multiplíquense, pues eran entre primos, eran entre parientes, como ya lo hemos explicado en otros videos. Aún no había instrucciones y por lo tanto, pues lo practicaban, pero en su momento Dios iba a instruir otra cosa por el bien de la raza humana. Y entonces, en el versículo 30 nos habla de la esposa de Abraham y nos dice, mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Y tomó Taré, el 31, o sea, Taré, el papá de Abraham, todavía vivía, dice, y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Observa, por eso aquí está el texto donde nosotros entendemos que Dios le había hablado a Taré. Entonces Taré toma a sus 2 hijos que únicamente tenía, porque Harán ya estaba muerto y lo habían enterrado. Después vamos a aprender que Harán no fue enterrado exactamente en el Ur de los Caldeos, pero sí en algún suburbio cercano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que Taré tomó a su familia, pero dice que tomó a Abraham. Voy a volver a repetir, el 31 dice, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Observa, no dice que tomó a Nacor. Todo parece indicar que Nacor, hombre casado,
decidió quedarse en esa tierra. Y después lo vamos a mirar que así es. Lo vamos a mirar. Ahorita nada más nos está informando la Biblia, revelada por Dios a Moisés, que Taré tomó a Abraham, a Lot, a la esposa de Abraham, y le dijo, vamos. Así lo es. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, el muerto, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Entonces Taré también, él fue el que inicialmente recibió la instrucción de Dios de que se fuera para Canaán, que es la tierra del Jordán y de toda esa área, y allá ya estaba la descendencia de Cam, ¿verdad? Cuando salieron, se fueron y se extendieron hasta por allá. Por eso son los cananitas. Los cananitas son, descendientes de Cam, parientes de Nimrod. Esa es la descendencia. Entonces, el asunto está que Taré salió, pero se paró en un lugar y dice que llegaron a Harán. Este lugar, pues Taré le puso así en honor a su hijo que había muerto, Harán. Y algunos creen que allí fue realmente enterrado, que es fuera de el área donde vivían, relacionados con todo lo que se estaba haciendo sobre la Torre de Babel. Con Nimrod como líder, recordemos. Y se quedaron, o sea, no continuaron para Canaán. Taré se quedó allí. Y el versículo 32, que va a ser nuestro último versículo de este día, dice, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Murió en esa tierra donde se quedó. Pero Dios a Taré ya también le había dicho que saliera. Entonces miras tú como Dios da la instrucción, pero algunos no quieren, otros mueren y otros se quedan en medio del camino. Pero Dios, su obra majestuosa, maravillosa de amor, su instrucción, su promesa, va a continuar. Y el capítulo 12 nos lo explica plenamente a Abraham. Abraham, el padre de la fe. Pero debo de decirte algo importante. Abraham, el año de su nacimiento, estuvo cerca del año de 1948. Si hubiera alguna diferencia es de algunos cuantos años. Pero si tú consideras esto, si él nació en el año 1948 y él estaba vivo para ese entonces, pues Sem, que vivió 500 años después del diluvio, murió en el año 2154, aproximadamente. Entonces ellos tuvieron un conocimiento casi de 200 años. Por eso te digo, Abraham vivió 175 años. En ocasiones los calendarios han cambiado un poco, pero si la orden de los tiempos no cambian tanto así como suponemos nosotros. Así es que lo que sí podemos entender, que Abraham conoció a Sem, el hijo de Noé. Así es que considera eso. Entonces, Sem ya era hijo de Noé. Sem vivió el tiempo del diluvio, miró el diluvio, recibió las instrucciones de Dios. Él permaneció en esa promesa, en esa instrucción de Dios, y él conoció a todas estas genealogías
y conoció a Abraham. ¿Dónde se pierde el conocimiento? Se conocieron ellos. Abraham conoció a alguien que conoció lo que hizo Dios y que Dios les habló a ellos. Eran hombres de fe, hombres que permanecieron. Termino con esto. ¿Qué nos enseña esta porción bíblica de tantos nombres y genealogías? Que una familia puede tener hijos, puede multiplicarse y que siempre va a haber quienes no quieren, otros que quedan en la mitad, tienen fe, pero pueden morir en el caminar o en el empezar. Otros continúan, pero quedan en el camino. Pero hay otros que van a ser perseverantes toda su vida. Siempre. Y Dios los va a llevar. ¿Qué principio obtenemos de eso en la actualidad? Pues que es igual hoy. Y que Dios desea bendecirnos y ser salvos y a toda la familia. Pero que ocurre igual. Dios pone sus promesas y el hombre, unos le decimos que sí y somos perseverantes y seguimos, otros menguamos, otros no queremos y somos de la misma familia, así como la de Abraham. Después Dios nos va a explicar cómo Él va a hacer, porque Dios aquí multiplica y divide, pero eso no quiere decir que Él quiere desechar a los que dice, bueno, ustedes pues no quieren. Él no, pues son el hombre el que no quiere. Dios sí quiere. Entonces, Dios no quiere desecharlos y les va a decir si quieren involucrarse. Él va a tener el momento exacto de decir, hey, pueden venirse para acá. Todos, aún los que no son del linaje de Sem. Él lo va a decir exactamente en su palabra. Pero Él pone el pacto, pone la promesa, pone la instrucción. Y es deber del hombre seguirla. Nunca el hombre es quien pone la instrucción, siempre es Dios. Así es que dejemos que Dios nos instruya. Y dejemos que Dios nos fortalezca de tal manera que sigamos en su camino siempre. En el próximo video vamos a empezar la maravillosa historia de Abraham. El padre de muchedumbres, el hombre usado por Dios, del cual muchas naciones del mundo son parte de su genealogía. Y yo espero que nosotros seamos parte de la genealogía de fe de la que servimos a Dios. De los que no somos de los que nos detenemos, sino de los que seguimos adelante. Así es que, mis amados, que Dios me los bendiga, que se encuentren muy bien, que bendiga a sus familias y que cada miembro de tu familia le diga a Dios que sí. Hasta el próximo video. Nos vemos.